Bienvenidas y bienvenidos a otro podcast más de El Hombre que Casi, que se llama Cine Diverso. ¡Bravo! 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 Todo el mundo aquí, yo estoy en un plató con cientos de personas, eso sí, con mascarillas y con distancia social. Me han habilitado un polideportivo gigante. No, estoy en mi casa. Hoy cine diverso y contamos con un elenco totalmente nuevo. Tenemos a Carmen Lafuente, un aplauso, bravo. A Lucía Santos, bravo. Hola. Miguel Escabias y Lola Robles, juntos. Olé. Y a Cristina García. ¡Hombre! Hola. Hoy vamos a hablar de cine diverso, de pelis que hablan sobre la diversidad. La primera, cuando lo propusiste, esa es la primera película que me vino a la cabeza, es la de El milagro de Anna Sullivan, que es una adaptación de una obra de teatro. Bueno, es una biografía de Helen Adamas. Y bueno, obtuvo creo que un Oscar en 1962. Trata sobre la historia de una niña que nace ciega y sordomuda. Y bueno, al final es una niña que va creciendo, claro, los padres no saben cómo tratarla, cómo educarla, lo ven como un caso perdido. Entonces, pues claro, es una niña pues, llena de muchísimas frustraciones y se vuelve hasta violenta, ¿no? Y claro, los padres desesperados pues contratan a una tutora, que es Anna Sullivan, bueno, durante 2 semanas con muchísima constancia y muchísimo esfuerzo, pues consigue que vaya avanzando y que bueno, pues que esa niña se vaya integrando al final en la sociedad y que bueno, que vaya consiguiendo cosas. Anne Bancroft es la protagonista femenina, bueno, la protagonista, y yo tengo un cuento publicado que se llama Las piernas de Anne Bancroft, porque es la protagonista de El Graduado, junto con Dustin Hoffman y Catherine Ross. La película que me encantó fue Campeones. O sea, recomiendo. Uno, que partes de risa. Tiene golpes de humor. Segundo, tiene valores. Aprendes que todo el mundo te puede enseñarte. Tiene algo que enseñarte, que no te lo esperas, que ya es historia en el cine español. Pero un secreto, que yo participé en una película al final de ella. ¡Fue genial! Para mí la educación no está en... O sea, por supuesto es importante tener la accesibilidad, pero para tener la accesibilidad en los colegios, la sociedad tiene que estar educada para transmitir, o sea, y poder transmitir que con accesibilidad, dependiendo de la persona lo que necesite, si todo se hace accesible, todos podremos tener una buena educación. Si no, la educación no va a ser buena. La educación yo creo que está en la sociedad. Como tantos órdenes de la vida, lo importante no es educar a las personas, sino a la sociedad entera. Yo no he tenido ningún problema en las etapas escolares. Simplemente, bueno, yo tengo un pequeño resto de visión, entonces prácticamente todo lo hacía en tinta, vamos, el código de lectoescritura que utilizan todas las personas que ven. Y lo único que más ha aumentado, mi problema básicamente venía a la hora de ver la pizarra, que claro, no la veo, pero en ese sentido he tenido mucha suerte con todos los profesores porque todo lo que se escribía en la pizarra se decía y entonces yo no tenía ningún problema para seguir las clases. Pues hablo de mis películas, pero porque yo soy ciega, ¿no? Una, por ejemplo, es No respires, ¿no? A mí no me gusta el morbo, ¿vale? No me gusta el morbo. Entonces, aplaudí esa película cuando la vi porque es un personaje ciego, es exmilitar y es un asesino, un psicópata,
y nadie duda de él, porque como es ciego, ¿no? pero una persona como cualquier otra persona que lo único que le pasa es que no ve. Y puede tener los instintos desenfrenados para matar como para cualquier otra cosa, como cualquier otra persona. Y eso es lo que me gusta de la película, ¿no? Es decir, que una persona ciega puede ser una persona asesina. Malvada, totalmente. Y por eso me gusta esa película. Y cuéntanos algunos truquillos para hacer teatro. Pues hago teatro inclusivo, lo llevo haciendo hace mucho tiempo, pero cuando yo quise salir y hacer teatro, o sea, quería entrar en una escuela de teatro para formarme, yo iba con mi perro guía y cuando me veían entrar en las escuelas hace unos 12 años, pues decían, ¿pero dónde va esta pobre mujer? Dicen, no, y de aquí lo siento, pero no. A ver, yo de la primera escuela que no me admitieron por ser ciega, porque es por eso, salí llorando. A la siguiente volví a otra escuela. Y me di cuenta que yo no tenía el problema, que las barreras y la discapacidad la tienen las personas que no se abren a otras realidades, ¿no? Porque la discapacidad la tienen esas personas por no abrirse o sea, yo puedo llegar al mismo objetivo por diferente camino, porque puede ser que como haces tú, ¿no? Que estamos dando clase y dice, venga, pues toca a mí. Digo, vale. Y expresas más verbalmente, estás haciendo gestos y verbalizando. Es otro camino, mira qué fácil. Pues ya está adaptado, ¿no? Y eso es lo que nos referíamos a cuando me refería antes, que la sociedad también tiene que estar educada para que la accesibilidad y podemos hacerlo todo. ¿No piensas, Lola, que es más fácil de lo que parece? Adaptar el teatro, adaptar el arte. Claro que sí. Lo que pasa es muy fácil, Juan, pero es el desconocimiento. Yo entiendo que es el desconocimiento. Yo no solo necesito las cuerdas en el suelo, para yo tener tacto en el suelo. Es una cuerda de unos 8 milímetros de grosor y entonces se pega con cinta carrocera o con lo que pedís vosotros, que no sé el color. Cinta carrocera al segundo día toda destrozada, ¿eh? Y ir por otro camino para yo también saber, como no tengo la visión, no veo, pero además no tengo referencia de una luz, que con un foco ya podía tener referencia, pero yo lo único que tengo es mi tacto, el oído, los otros sentidos, que los expongo al mil por mil, ¿no? Entonces, simplemente con esas cosas, pues nos relajamos todos. Ay, pues mira, pues esto y otra. Aquí vas a tener que poner en un foco que te van a enfocar. Vale, una cortecita que no sé qué, aquí. Y sí, o sea, es que no... Es que hay tantos por los sonidos. Me tengo que ir tenemos que salir de escena y me tengo que ir a un hombro. Un compañero me hace así y ya por el sonido me voy para allá. Yo qué sé, son tantas cosas. Yo tengo que reconocer que soy como los malos estudiantes. Cuando me dijiste, vamos a hacer un podcast de películas de accesibilidad, pensé, digo, pues las que conoce todo el mundo me la van a quitar, porque van a hablar. Entonces me busca una un poquito que... Y bueno, se titula El solista. Es una coproducción britano-estadounidense que trata de un tema para mí muy, muy desconocido y además creo que muy complicado, que es un genio de la música, un Beethoven, por así decirlo, que acaba viviendo en la calle por culpa de una esquizofrenia. Y entonces es un hecho real. Y entonces hay un periodista que contacta con él y entonces empieza a escribir una serie de artículos y la gente empieza a concienciarse del problema. Y bueno, hay gente que hace donaciones porque el pobre tiene un instrumento, tiene un violín con 2 cuerdas nada más y suena fenomenal. Entonces él piensa, dice, joder, si este tío tuviese un violín como Dios manda, pues vamos, lo rompería. Y todo gira en torno, digamos, al amor al arte, ¿no? Al amor al arte, en este caso, es un tío, es un genio y él cree en lo que hace y gracias a eso consigue de alguna forma dignificar su vida, ¿no? Porque si no, de otra forma hubiera acabado en la calle, ¿no? Si él no hubiera creído en lo que hace,
no hubiera tenido nada que perder y seguramente hubiera acabado pues muerto en algún rincón, como desgraciadamente pues acaban muchos de los que están en la calle. Es curioso porque todas las películas, y también empieza a ser un cliché, ¿no? Que todas las películas que hablan de discapacidad, el discapacitado siempre tiene algo excepcional, ¿no? El héroe. Y claro, a mí también me empieza un poquito, en ese aspecto me empieza un poco a cansar, ¿no? Digo, oye, los discapacitados somos gente normal, que a veces no sabemos hacer nada. Y es así, es decir, encima tenemos una discapacidad y no sabemos hacer nada. Y es lo que hay, o sea, pues entonces, claro. Pero es verdad que las películas siempre buscan un poquito ese punto, digamos. Qué interesante, lo que estás diciendo. Es una película que me impactó cuando la vi, es muy antigua, es en blanco y negro, y es en concreto El hombre elefante. Está basada en 2 libros, uno que se titula El hombre elefante, un estudio sobre la dignidad humana, de Ashley Montagu, y luego hay otro libro también titulado El hombre elefante y otras reminiscencias, que es de Frederick Treves, y en estos 2 libros fue en los que se basó David Lynch para hacer esta película. Tengo que decir que esta película, digamos, que rompió todos los clichés que hasta la época pues seguía el cine, en el sentido de que empezó a mostrar a una persona con una diversidad funcional de manera digna. Porque si recordamos, por ejemplo, la película de Freaks, La parada de los monstruos, ahí sí que nos mostraba la vida de las personas con diversidad funcional en aquella época victoriana, en la que su única manera pues era o pedir limosna o trabajar en los circos para que alguien los hiciera rico. Déjame una cosita. La palabra friki, que ahora está tan de moda, viene de ahí, viene de los freaks, que eran las personas que trabajaban en los circos en el siglo XIX, la mujer barbuda, el hombre este con un bigote muy largo que hacía 2 rizos en los bordes, o sea, el hombre forzudo, que subía muchísimas pesas y tal. Y entonces era gente diferente. Y de ahí viene el concepto friki, que ahora decimos cada vez de manera afortunadamente menos peyorativa, ¿no? Pero es simplemente la gente diferente. Perdón. Pues, bueno, como os digo, fue la primera película que dignificó a las personas con diversidad funcional. En un principio, nadie quería grabar esta película porque se pensaba que nadie iba a ir al cine a ver a un personaje deforme y que no iba a crear ningún tipo de interés. Más o menos así fue hasta los años 60, en los que ya un poco la mentalidad de la sociedad cambió y se abrió un poco a otras manifestaciones de la realidad que nos rodea y que no hay que esconderlas. En concreto, se cree que lo que tenía era el síndrome de Proteus, que te da como un aspecto como de elefante. Y David Lynch, la verdad es que transita por muchas ideas que están dentro de lo que es la mentalidad social como antigua. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo porque aparece una escena en que la madre es atacada por unos elefantes. Y entonces ahí pues no se sabe si es como que la viola un elefante, como dando a entender que las personas con diversidad funcional no somos humanas, sino que somos bestias. Entonces nos bestializan, siempre nos han bestializado, ¿no? Otra cosa también que ocurría también durante mucho tiempo es que nos veían como producto de a lo mejor algo demoníaco, algún tipo de pecado. Siempre en todas las aldeas antiguamente se les culpaba de si había alguna inundación, si había algún terremoto y bueno, pues acababan con su vida. Al final, él está en un circo y hay un doctor que le ve y trascendiendo la parte física, que es horrible, ¿vale? Lo que hace es que se fija en su humanidad y se da cuenta de que tiene sentimientos.
Pues a pesar de eso, digamos que no consigue ser incluido del todo dentro de la sociedad. Entonces, aquí lo que ocurre es que hay una dimensión del personaje que es la física, que es la que de alguna manera delimita la parte social y también la psicológica. Y la física no se puede cambiar, nadie puede cambiar lo físico. Que hice un comentario sobre la película de El hombre elefante y entonces resulta que lo mezclé porque había estado también leyendo la película de Freaks y entonces pues mezclé realmente la que luego se le dio bastante importancia en los años 60 fue a la película de Freaks, no a la película de El hombre elefante, porque fue posterior, en el 1980 cuando se rodó. Pero nos Entonces, pasa mucho. Mezclé argumentos, así un poco... Nos pasa mucho eso, ¿verdad? De repente asociamos dos películas, se funden en nuestro cerebro y de repente a veces mezclamos los argumentos. Eso nos pasa muchísimo. Quiero decir que es de blanco y negro por decisión de David Lynch. Uno de los creadores también del simbolismo, ¿no? Que tú lo has apuntado un poco, en el sentido de que no hace la suma completa de la película. Es decir, como decía Ernest Lubitsch, no hace 2 más 2 son 4, sino decía Ernest Lubitsch que 2 más 2 son, y el público tiene que acabar de hacer la suma. David Lynch en eso era un maestro, es el maestro del simbolismo, de las imágenes oníricas, y que el espectador o la espectadora acabe de completarlo en su casa o en la pantalla de cine. Todavía se ve que la sociedad no ha avanzado lo suficiente y se ve que falta como un enfoque de derechos humanos. Más bien, todo el acercamiento social que se produce hacia este personaje es por caridad. ¿Y ha avanzado la sociedad en eso? Bueno, pues creo que un poco, pero no lo suficiente. Oye, es como cuando dicen por ahí, ay, no, pero si yo respeto mucho a las personas con diversidad funcional. Mira, yo cuando las veo no me cambio de acera ni nada. Aquí en Madrid, con todas las barreras arquitectónicas que todavía seguimos teniendo, ¿no? Es en el metro Antón Martín, ¿te acuerdas que lo comentamos el otro día? Sí. Me flipa en el metro Antón Martín porque hay unas escaleras que no hay ningún ascensor ni ningún método de accesibilidad. Luego hay un rellano, hay un botón muy grande para que una persona en silla de ruedas pueda apretarlo y se abran las puertas, y luego hay otro trecho de escaleras sin accesibilidad. Es lo más ridículo y lo más absurdo que he visto en mi vida, ¿no? Yo supongo que habría una empresa que hace botones que tendría un acuerdo con el ayuntamiento y dice, ponme aquí botones. Hombre, ¿no? Yo creo que no hemos avanzado. Os voy a contar una pequeña anécdota y ya me callo. Lo juro. Que yo tengo una vecina, no sé si estarás viendo el vídeo, pero me da igual. Y resulta que es que su hijo se dedicaba a tocar el timbre de mi puerta cuando le daba la gana. Y entonces, pues yo una vez, de casualidad, que estaba cerca de la puerta, y entonces, pues cuando sonó el timbre, abrí y le pillé. Claro, que se le cayó una revista que llevaba y yo cogí y me la quedé. Digo, pues si la quiere, que venga a pedírmela. Bueno, no vino, claro, se pasó un mes y pico y nada. Y entonces resulta que un día, no sé por qué, hablando ahí con su madre, sí, porque discutieron en el patio mi hijo y él. Y entonces, hablando con su madre, no sé qué pasó y vino la madre aquí toda así, toda chula, ¿no? Y le digo, bueno, digo, ¿y tu hijo? Digo, hazle el favor de decirle que deje de tocar al timbre de mi puerta. Pero tú sabes que es él, porque claro, tú lo puedes ver por la mirilla. Por cierto, espectadores, que soy usuaria de silla de ruedas. Y digo, es que abrí la puerta, digo, y le vi. Digo, por cierto, digo, esto es vuestro, ¿verdad? Digo, ¿ves? Se le cayó esto. Te lo devuelvo. Y entonces, pues luego, creo que le regañó. El niño vino a la puerta, todo compungido, me dijo, perdón. Y la madre le dijo, pues ya sabes, no tienes que volver a tocar la puerta, ¿eh? Porque mira cómo está Lucy, eso no lo tienes que hacer. Es decir, a mi timbre no, porque estoy en silla de ruedas. Pero puedes llamar a los timbres de todos los vecinos que te den la gana, hijo mío.
Precisamente. Oye, que parecía guionizado, ¿eh? De repente llaman al timbre de Lola y de Miguel. Sí. Me encanta como cuando nos cae mal alguien ponemos una voz asquerosa, ¿no? Sí. Se lo ha notado, ¿eh? Se lo ha notado con Miguel. Sí, yo voy a hablar de la última película que he visto en el cine antes de la pandemia y en general la última peli que he visto en el cine. Y se llama Especiales, es francés y es de los mismos directores que la película Intocable de Eric Toledano y Oliver Nakache. Y bueno, pues creo que en Intocable ya se vio que tratan la discapacidad bastante bien y lo vuelven a hacer en Especiales. En este caso tratan el autismo en niños y en jóvenes y bueno, un poco la sinopsis de la película son dos chicos ya, bueno, pues bastante adultos, bastante mayores, que tienen sendas ONGs. Una de ellas es una casa de acogida para niños y jóvenes con autismo y la otra se encarga de formar a las personas que tienen que estar y atender a esos jóvenes con autismo. Especiales va de varios jóvenes autistas que un gerente monta un centro para ellos. Al principio, como se portan mal, al principio como que niegan de que monte el centro, porque claro, los chicos autistas pues son más conflictivos, pero bueno, discuten. Una vez se fuga y casi se atropella el autobús, pero luego, poco a poco pues se van dando cuenta de que son personas. ¿Sabes que esa peli tuvo 8 nominaciones al César? Que es como lo equivalente a los Goya en España. Y sí, y ganó el premio de San Sebastián al premio del público, el premio que da el público. Y también hay un momento de la película en el que un chico que tiene un grado de autismo menor o más bajo intentan también integrarle a un puesto laboral y se ve un poco esa realidad de las personas sin discapacidad y las reticencias que tienen cuando ven llegar a un puesto de trabajo a una persona con discapacidad. A la ONG que tiene esta casa de acogida va el gobierno francés a hacerles como, bueno, no sé si es una auditoría o un examen, porque no sé si tienen, creo que era que no tenían la licencia o los papeles en regla o una cosa así, y entonces empiezan pues a hacerle un medio interrogatorio al director de la ONG y el final acaba con una frase que a mí la verdad me encantó por parte del director de la ONG y les pregunta que, bueno, les reflexiona que ellos quieren cerrar este tipo de ONGs y no les parece bien, pero cuando es el propio gobierno francés o las propias instituciones públicas las que deberían hacerse cargo de estas personas y ayudarles, no lo hacen. Y por eso tienen que existir estas ONGs. Donde no llega la administración, tiene que llegar la voluntad, ¿no? De la gente. Claro, sí. Madre mía. Oye, Carmen, ¿sabes, Cristina, que Carmen hace esquí? Ah, ¿sí? Pues es muy interesante, tiene que ser muy emocionante. Algunas de las medallas que tiene por ahí colgadas en su habitación, cuando nos conectamos para hacer teatro online. Sí, son de los campeonatos de España, son 2 de oro y 1 de plata. Sí. Fíjate. ¡Ahí la tienes! Y cuéntanos cómo es, por curiosidad. Esquiar sin ver. Pues, a ver, para mí es un chute de adrenalina súper fuerte. A mí me encanta, lo llevo practicando desde pequeña porque mis padres los dos esquían. Entonces, en cuanto tuve 3 años, me dijeron, a ponerte los esquís.
Y, y yo me lo paso muy bien. Voy pues si esquío con mis padres, va uno de ellos delante de mí, o si esquío con gente cuando competía en el club o tal, un guía, que en el caso de las personas con ceguera total les va cantando absolutamente todo. Va, giro izquierda allá, va, giro derecha allá, así, todo el rato. Pero cantando con algún tono, con do menor, o no. Sí, una ópera. Fa sostenido mayor. Bueno, es el momento de encajar que Carmen toca el piano que flipáis. Que flipáis, ¿eh? Con una sensibilidad espectacular. Y en el caso de las personas que tenemos cierto resto visual, pues bueno, o simplemente vamos siguiendo al guía o nos va... A mí, por ejemplo, me gusta que de vez en cuando pues me vayan diciendo algo, no sé, estoy más cómoda, o sobre todo cuando competía en las competiciones sí que me gustaba que hablasen mucho. Quitando que vamos con esa persona delante, el resto es igual y lo único, pues mucha confianza en esa persona. O sea, por donde se vaya a tirar ella, te vas a tirar tú y sin pensarlo y sin ver lo que te viene. Y a veces llevan un altavoz para que se les oiga bien, porque a veces hay ventisca y te cuesta mucho escucharle, ¿no? Entonces... Cuéntanos tu experiencia, cariño. Es que nosotros también esquiábamos, no compitiendo, pero Miguel le pasa que cuando dicen derecha, y es que... Sí, yo tengo la... O sea, no fue a clase ese día. La bilateralidad la tengo un poco atrofiada. Entonces, yo cuando me dicen rápido derecha, me bloqueo y me tiro al suelo. Dios mío, estaba siempre en el suelo. Porque era, no, la otra derecha, ¡pum! Y ya, claro, como vas con tanta velocidad esquiando, pues mira. Sí, hombre. Es que Tú si puedes tienes que sacar reaccionar muy dos rápido... carreras, pero lo de la derecha todavía no lo tienes aprobado, eso. No, eso me pasa de siempre. O sea, cuando me han dicho así, cuando tengo que pensar rápido dónde está la derecha o la izquierda, yo tengo que pensarlo. Tengo que hacer el movimiento de comer con la mano para saber cuál es la derecha. Pues, claro, no, pero esquiar es imposible porque es todo muy rápido. Es que... Aparte puede ser peligroso porque, claro, a lo mejor imagínate que te vas contra una pilona o algo, dicen, ¡a derecha! No sé qué, claro. Digo, mira, la alternativa me tiro al suelo y ya está. Recuerdo una vez que me dijeron, a la derecha que hay una persona parada. Estaba para la izquierda, Y blanco, ¿no? Y me la llevé por delante. Miguel, no es verdad que tú no tengas un poder. Si tienes uno, tú eres de la Real Sociedad como yo, tenemos un poder. Ay, que se me había olvidado. Eso nos hace superiores. Por supuesto. Perdón, pido perdón a la audiencia, se me había olvidado, soy de la Real Sociedad, ¿verdad? Claro, somos de la Real Sociedad, campeones de la Copa de España de 2021. No, 2020, porque es la del año pasado. Pero nos va a durar poco porque... No, nos va a durar 50 años hasta que ganemos la próxima. Sí, es verdad. Ay, mi hijo dijo una cosa el otro día graciosísima, que me dice, papá, ya el fútbol ha terminado para siempre. Y le digo, no. Me dice, sí, porque si ya ha sido la final, después del final no hay nada. Es verdad. En cierta forma, para los de la Real Sociedad, casi. Ha terminado ya. No sé si volveremos a ver otro título. Exactamente. ¿Y alguna otra peli, Rodrigo? Va a ser que nadie es perfecto. Vale, Nadie es perfecto, se llama. Va a ser que nadie es perfecto. Va a ser que nadie es perfecto. Es del año 2006, que va de un sordo, un ciego y un mudo que uno de ellos se va a casar y hablan de la boda y viven ellos juntos en un piso y se enamoran de una chica que pierde, que no tiene olfato. Está Fernando y la protagonista Fernando Tejero, Santi Millán. Pero es comedia, ¿no, Rodrigo? Eso. Comedia. Tiene escenas muy graciosa. Por ejemplo, se van un día de fiesta y pierden la tarjeta de discapacidad.
uno de ellos me ha faltado. Estuvo el sordo, el ciego y el cojo. Ah, vale. El cojo pierde su pierna ortopédica. El perro que utiliza Fernando Tejero para hacer de ciego se llama Woody y es un perro, su mascota de la vida real. Ah, va a ser que nadie es perfecto. Supongo que tendrá que ver mucho con la frase nadie es perfecto, que es la última frase que se dice en la película Con falda hacia lo loco de Billy Wilder. Esa película la tengo en cinta y es muy divertida. La vi y es muy divertida. La tengo por aquí por casa y la vi y es muy divertida. Y ahora que hablaba también del autismo, Carmen, hay una película que se me ha venido a la cabeza que es Rayman, ¿no? Una película maravillosa de uno de los actores de mi vida que más me han influido, que es Dustin Hoffman. Por cierto, Tom Cruise está genial en esa película también, ¿no? Y también habla del autismo, que es un tema muy complejo también, ¿no? Porque también metemos ahí en una misma caja el autismo con todas las diversidades que tiene dentro de sí el propio autismo. Cada persona es diferente y la tenemos que tratar como tal, ¿no? Incluso las personas que no tienen autismo. El director es Barry Levinson, que es el director también de una peli que también me gusta mucho, que se llama Cortina de humo, también con Dustin Hoffman y Robert De Niro. Y hay una anécdota muy graciosa de Cortina de humo, y es que trata de un affair sexual que tuvo el presidente de los Estados Unidos. Entonces, para distraer la atención mediática de ese affair sexual, pues crea una cortina de humo y para eso contrata a un director de cine. Bueno, pues esto está ocurriendo en el mismo momento que el famoso caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, ¿vale? Llegan, están en una reunión, en una especie de recepción, Bill Clinton con Barry Levinson, con Robert De Niro, con Dustin Hoffman, y entonces le pregunta, ¿qué estáis haciendo? Y dice, no, acabamos de estrenar una película. Y dice, ¿de qué va? Y iba de algo muy, muy parecido a lo que le estaba pasando en ese momento a Bill Clinton. Entonces Barry Levinson dijo, mejor que te lo explique yo. Estaban totalmente azorados por el momento, estaban nerviosísimos. Dice, mejor que te lo explique yo, te lo va a explicar Robert De Niro. Y Robert De Niro dijo, mejor te lo va a explicar, mejor te lo va a explicar aquí Dustin Hoffman. Y Dustin Hoffman ya no tenía a nadie a la derecha para decirle que lo explicase él. Y cuenta la leyenda, no sé si será verdad, que Dustin Hoffman se fue bailando de la sala. Porque no quería explicarlo. Empezó a hacer... Qué compromiso. Empezó a hacer unos pasos de claqué y se fue de la sala como diciendo, yo no lo cuento, porque estaban nerviosos. Qué buena, Rayman. Otra anécdota con mi querida vecina. Uy, qué maravilla. ¿Podemos hacer un podcast de tu vecina? Pues es que, ¿la cuento? Hombre, por favor. Pues había un perro que en mi portal que todos los niños le tenían mucho cariño y yo también, era un pastor alemán precioso, enorme, y entonces le mordió una vez un mastín. Entonces la dueña entró al portal, claro, el perro manchó el portal de sangre, el ascensor, subieron para arriba y después, viendo que no le podía cortar la hemorragia, pues entonces se lo llevó corriendo, ¿no? Y entonces salió ella y dice, ¡uy! Fíjate cómo ha dejado el portal. Y le digo, vamos a ver, digo, es una vida. Hizo así como se metió para adentro. Y entonces yo dije... Ha puesto un gesto de persona asquerosa, Lola. Ha fruncido los labios así como diciendo, qué asqueroso. Lo hemos incluido, sí. Y entonces yo cogí mi fregona y salí, ¿no? Me puse ahí a recogerlo, ¿no? Cantando copla, a lo mejor. Cantando copla con un clavel aquí en el pelo rojo vermellón. Y entonces resulta que me puse así a recoger y no sé qué, y empiezan, ¡hola! Los niños, ¿no? Que entraban y salían del patio. Y dice, ¡hola! Que le ha mordido un perro a Danco y tal, no sé qué. Y mira, la madre de Lucía está recogiendo el portal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces le digo, niños, digo, me tenéis que echar una mano. Digo, porque yo ahora cojo
recojo el portal y luego hago el ascensor. Digo, ¿pero quién va a subir al segundo? Digo, a limpiarlo. Dice, yo. Bueno, total, que se pegaban, ¿no? Bueno, total, que cuando pues se abre la puerta porque entra el hijo de esta y me ve y dice, y se queda así, se pone, dame la escoba, o sea, la fregona. Y yo, no, digo, no te preocupes, y ya lo termino yo. ¡Que me la des! Y yo, no, digo, no te preocupes, digo, si es mi fregona. Dice, no, que yo lo recojo yo, y dijo así. Me la quitó y se puso ella y dice, ya está, ya lo he recogido. Sí, porque precisamente la película del hombre elefante lo que quiere decir es que los discapacitados son los otros. Y quedó limpio el ascensor, decía. Sí. Eso es lo Yo importante. jamás le dije nada a la otra vecina, pero yo me la imagino a ella un día. ¡Ay, hola! El otro día, cuando te fuiste con el perro, pobrecito, ¿qué tal está? Mejor si fregué todo el portal. Queremos conocer a tu vecina ya, Lucía. Cristina, pon un poco de cordura aquí en ese podcast. Sí, no, iba a decir que me parecen auténticas escenas de película, yo me lo imagino así un poco como escenas de película de Almodóvar. Pues a ver, yo quería hablar sobre una película que además vi hace muy poquito, la de Mi pie izquierdo, que el director Empezamos el podcast, vamos a hablar solamente de Mi pie izquierdo. Sí. Qué obra maestra. Sí, la dirige Gene Sheridan y la interpreta Daniel Day-Lewis. Un tal Daniel Day-Lewis. Sí, y bueno, pues aquí la verdad es que son dos ejemplos de superación. A ver, uno por una parte de la superación actoral. Él se tira un tiempo viviendo absolutamente como el personaje. Entonces, al final se pone auténticamente en la piel y claro, y así le salió la película. Y bueno, pues se trata sobre un niño que nace con parálisis cerebral. El niño no puede hablar, no puede moverse. Con querencia a la pintura, ¿verdad? Al dibujo, vamos. Sí, pues al final consigue escribir con una tiza en el suelo y se va comunicando con palabras. Bueno, al final el niño va evolucionando, consigue hablar. Mi pie izquierdo es una maravilla. De Gene Sheridan, director también de The Boxer y de En el nombre del padre, ambas también protagonizadas por Daniel Day-Lewis, un tipo que se mete en los personajes de una manera exhaustiva, ¿no? ¿No, Chris? En Mi pie izquierdo, durante todo el rodaje, pedía que le llevasen en una carretilla e incluso que le diesen de comer. Solamente se levantaba de la carretilla para dormir. En el nombre del padre, por ejemplo, pidió estar encerrado durante unos días en una celda de castigo, haciéndole la tortura que le hacían a la gente de la época, que es para que no se durmiesen, le tiraban agua fría. Vosotros sabéis que es una especie como de... Ahora los derechos humanos impiden mucho lo que es la tortura. Estos derechos humanos impiden mucho lo que es la tortura. Entonces hay una tortura como que es alegal, como que se salta a los derechos humanos, que es, por ejemplo, no dejar dormir. Entonces a muchos terroristas, para que confiesen, para que canten, les encierran, cosa que está permitida. No está permitido el maltrato físico ni psicológico, pero es alegal el hecho de no dejarles dormir. Entonces, cada vez que cierran los ojos le ponen un sonido muy estridente para impedirles que duerman, y entonces al final acaban confesando. Bueno, pues en la época de En el nombre del padre le tiraban agua fría para que acabasen confesando. Bueno, pues Daniel Day-Lewis pidió ex profeso que le hiciesen eso, ¿no? Son míticas las maneras de meterse en el personaje de Daniel Day-Lewis. En el último Mohicano, es la película, se fue con un cuchillo a vivir durante unos cuantos días al monte. El solo, ¿no? O en Guns of New York, de repente, para sentir el frío de Nueva York, estuvo todo el rodaje sin ponerse abrigo, a pesar de que hacía un frío que pelan. Madre mía, me río yo de las preparaciones que hacemos en teatro. Bueno, pues os cuento por qué Daniel Day-Lewis dejó el teatro. Miguel, es muy interesante eso. Él se mete de una manera tan intensa en los personajes que, haciendo Hamlet, él, en el personaje de Hamlet, en la escena en la que tenía que hablar con el fantasma de su padre, realmente vi a su padre, que acababa de morir unos días antes.
Él dice que vio realmente a su padre. Entonces, ahí hay dos teorías. Una, que en ese momento se fue a los camerinos, y otra es que terminó la obra y se fue a los camerinos y fue tal el sofoco que tuvo que decidió dejar el teatro en ese momento, porque se metía de una manera demasiado intensa en los personajes, ¿no? Bueno, él sí que es un personajazo, el Daniel. Bueno, yo creo que en realidad él se quiso dedicar a su vocación frustrada, que era hacer zapatos. Yo creo que eso lo vio más interesante que la interpretación, yo creo. Martin Scorsese le fue a buscar a un pueblo de Italia, para que él estaba haciendo zapatos en un pueblo de Italia, y le fue a convencer para que hiciese Gangs of New York. Merece un podcast solo Daniel Day-Lewis. Y por ejemplo, él era fan de Miguel Indurain, ¿sabéis eso? Y entonces se fue a Francia a seguir etapa por etapa el Tour de Francia, simplemente para seguir a Miguel Indurain. Iba con una mochila y ahí está el Daniel Day-Lewis siguiendo cada etapa del Tour de Francia en los 90. Qué curioso. Qué crack. Yo voy a comentar dos películas que son muy famosas, pero las comento porque las he escogido porque a mí me han resonado algo como mujer ciega, como persona con discapacidad, ¿no? Que soy. Intocable, que todos sabemos de qué va, ¿no? Bueno, el argumento. Y la he escogido porque estoy hasta las narices de la sobreprotección, como se refleja muy bien en la película y como se ha reflejado en mi vida, ¿no? Pues por la sobreprotección y ese paternalismo. Es como dar un golpe en la mesa y decir, estoy hasta las narices. Dejarme vivir, dejarme que haga las cosas, como, o sea, dejarme que me equivoque, que me caiga, que me choque, que no sé qué, que se acabó, que vale ya de tanta sobreprotección. Por eso quería traer esa película. La otra es Bailando en la oscuridad, que es una película que me emociona muchísimo, cómo a través de los otros sentidos se evade de la realidad, ¿no? Bailar en la oscuridad va sobre una mujer que se va quedando ciega poco a poco, además tenía mi misma enfermedad, ¿no? Y cómo va cambiando su realidad. Ella se va creando al tener al ir dejando de ver, ella se va forjando una realidad que es su realidad, ¿no? Que es su realidad. Y cómo se evade de los problemas y tal a través de otro sentido, como cuando te falta, yo digo que explosionamos los demás sentidos, ¿no? Cuando te falta uno y tal, ¿no? Y cómo explosiona ella su sentido del oído y juega con él creativamente haciendo música y tal, ¿no? Y es que a mí me pasa mucho también que escucho a lo mejor un ruido y tal, y con ese sonido ya me imagino una historia, ¿sabes? Entonces, pero por eso, ¿no? Porque lo tengo muy latente en los demás sentidos, ¿no? A mi alrededor. Y los tengo muy, muy a flor de piel, ¿no? Te puedo hacer dos preguntas un poco personales y si te enfadas lo corto luego. Vale. Una es verdad eso de que ser ciego desarrolla el resto de los sentidos? Sí, están ahí, todos tenemos nuestros sentidos, lo que pasa es que le pones más atención a ello. En la calle Preciados, en Madrid, hay un sitio donde venden café, ¿no? Que es maravilloso, huele genial. Yo no tengo nada más que, en cuanto paso por ahí, digo, mira, estoy aquí en la tienda esta, ¿no? Y sin embargo, visualmente abarca tanto la vista que te olvidas que existen los demás sentidos, ¿no? Cuando están ahí los sentidos en todos, ¿no? Lo que pasa es que le pones más atención y sí que es verdad, los desarrollas más, pero por necesidad. Lo que ha dicho Lucía me ha sugerido otra película y es Esencia de mujer. Esencia de mujer con Al Pacino, que eso sí, no sé, no me preguntéis por más actores que ya no me acuerdo. Es la típica historia de un ciego que está amargado y resulta que recibe la ayuda de una persona que le va a hacer de lazarillo y a través de esa persona él consigue descubrir que a través de los otros sentidos que le quedan él puede tener una vida intensa, ¿no? Puede saborear un whisky, puede oler el perfume de una mujer, puede tener, por ejemplo, la sensación de velocidad conduciendo un Ferrari.
Y entonces, como decía Lucía antes, en el tema de la diversidad funcional, pues aquí pasa igual, que nosotros el aspecto sensorial no lo podemos modificar porque nos falta un sentido, pero no nos tenemos que fijar o no debemos de fijarnos en lo que nos falta, sino en lo que tenemos. Ole. Entonces, ahí, claro, es decir, que se puede tener una vida muy intensa, pues eso, aprendiendo a sentir, a oír buena música, a degustar, en fin, que hay muchos sentidos con los que se puede tener una vida muy plena. Yo creo que es un ejemplo, la película es un ejemplo de esto precisamente que estoy contando. Qué bonito. ¿Sabes que en esa película sale Philip Seymour Hoffman? Un tío que tenía una vida con muchísimo predicamento en cuanto al mundo actoral, era un actor muy, muy valorado, era un actor con mucho dinero, aparentemente nada le podía resultar infeliz, y también es un tema que hay que hablar, porque a veces cuando tú tienes un moratón en el ojo, la gente te dice que te pasa en el ojo, pero cuando tienes un moratón en el alma, nadie te dice que te pasa en el alma. Y me parece que hay que empezar a hablar de las enfermedades psicológicas ya, de manera inminente. Sí, sí, los aspectos psicológicos que decía Lucía que había que modificar, evidentemente, son muy importantes. Hijos de un Dios menor. ¡Uy, que maravillosa! Es maravillosa, pero verás por qué reivindico esta película. Porque el derecho a ser como una es. Esta mujer era una mujer sorda. Y se enamoró de un profesor que enseñaba lengua de signos, que signaba, y él se empeñaba en que hablara, porque no era muda, era sorda, ¿no? Ella podía, que podía hablar, y ella se negó a su derecho a no hablar. O sea, el derecho a decidir, ¿no? Mi discapacidad, cómo la quiero llevar y no cómo le gustaría a los demás que la llevara. ¿Sabéis? Me parece muy bonito, sí, muy interesante. William Hart hace un papel, porque el de El hombre elefante es John Hart, y aquí es William Hart. Es un papel de William Hart absolutamente sublime. De estos papeles que parece que siempre se le dan el Oscar o el Goya o el premio a la persona que hace una transformación física, que hace un personaje histórico y tal. Parece que ya enseguida está haciendo una imitación, digámoslo así, o un trasunto del personaje real. Parece que le están dando ya el Oscar en la propia película. Dice, esto ya es de Oscar. Bueno, pues William Hart hace de estos papeles que no son transformaciones físicas, que son sutiles y tal, pues como los personajes que hace Darín, por ejemplo, ¿no? Y que son verdaderamente sublimes. Hijos de un Dios menor es un peliculón, sí, a mí me encanta. Pues yo, al hilo de lo que ha dicho Lola, por ejemplo, es que es salir de lo que es de la perspectiva médica o de la perspectiva de la enfermedad. Porque pues, muchas veces yo no me considero que esté enferma, ni que tenga que cambiarme. Entonces es un poco como lo que ella ha comentado de esta película. Yo soy así, necesito una serie de adaptaciones, perfecto, pero nada más. Bueno, yo básicamente había pensado en esa, pero así mientras estaba escuchando se me venía a la cabeza, por ejemplo, también la de Una mente maravillosa, súper conocida, y cómo trata la esquizofrenia, ¿no? Y cómo la mente también es capaz de crear toda esa realidad paralela que realmente no está, y las malas o las jugadas que te puede hacer pasar el propio cerebro. Cómo lo vive desde el punto de vista, por ejemplo, su novia, que luego pasa a ser su mujer, cómo lidia con todo eso. Ron Howard es de estos directores que hay en Estados Unidos que hacen películas que siempre son éxitos en taquilla. Se me ocurre ahora, fíjate, Willow, 1, 2, 3 Splash, ¿no? Cocoon, esas películas hacía Ron Howard, ¿no? Y también hizo Una mente maravillosa. Carmen, lo voy a decir, igual no te gusta, pero lo voy a decir. Carmen es un poquito superdotada, quiero decir. No sé si diagnosticada, no sé si te lo han tipificado. No sé si te lo han tipificado, Carmen. Lo estoy diciendo sin ningún atisbo de ironía, ¿eh?
me parece que tiene como unas supercapacidades, lo cual es un problema también. Tener muchas capacidades es un problema, porque hay mucha gente que es insoportable cuando es superdotada. Y en cambio Carmen es un amor de persona. Pero te quiero decir, yo voy a contar una anécdota así muy rápida. Y es, un día estábamos ensayando online, además, una obra de teatro. Cris, tú estás en otra sala, y Lucía. Y entonces faltaba una persona. Y teníamos unos 10-15 minutos de ensayo, 20 minutos hasta que esta persona apareciese. Y dije yo, bueno, le sustituyo yo. Y Carmen dijo, bueno, lo puedo sustituir yo. Y yo pregunté, ¿cómo? ¿Me vas a sustituir? Y dice, no, me lo aprendo en estos 20 minutos. Y digo, bueno, se ha tirado aquí el pisto y tal. A los 20 minutos del pase de la obra, Carmen se sabía el papel de la otra persona. La memoria no es tampoco una supercapacidad. Quiero decir, la memoria es simplemente una especie de ramificación de la inteligencia, pero no es más. Es decir, tener buena o poca memoria no nos influye demasiado. Pero es que luego es una chica que es intuitiva, que es inteligente, que pilla las cosas a la primera, que toca el piano que te mueres. Entonces yo considero, yo creo, que no soy ni psicólogo ni nada, que Carmen es superdotada. La superdotación, como en una mente maravillosa, también es un problema, ¿eh? Quiero decir que lo tratamos a veces como que es guay, tal, es superdotado. No. Es un problema. A Carmen no se lo ha diagnosticado porque a lo mejor no tiene los parámetros, lo que sea, pero lo que pasa es que Carmen lo llevan súper bien. Pero hay gente que es insoportable. Gente que es superdotada y que es insoportable, por ejemplo yo. Ya nos habíamos dado cuenta, pero no creo que Es broma. Pero... Y habrá películas que traten también el tema de niños superdotados que han vivido crisis posteriores, ¿no? Seguramente que habrá alguna película por ahí. Y además la inteligencia y la superdotación mental o intelectual puede llegar a ser un problema desde el punto de vista moral. Es decir, ser excesivamente inteligente a veces te lleva a unos terrenos muy peligrosos, moralmente e intelectualmente. Lo voy a decir de una manera así como muy a brocha gorda. Hitler era una persona tremendamente inteligente. Mussolini era una persona tremendamente inteligente. Stalin era... Es decir, ser muy, muy, muy inteligente no es un beneficio para la sociedad, especialmente. En el caso de Einstein, sí. En el caso de Carmen, sí. Pero en otros muchos casos no es un beneficio para la sociedad, ¿no? No siempre, depende cómo se aplique, ¿no? Claro. Y quien lo tenga, claro, está claro. Claro. ¿Más películas por ahí que tengamos? A mí me gustaría comentar una que no es precisamente de discapacidad, es la película de Nell, de Jodie Foster. Es una chica que vive en una cabaña así en el bosque con su madre y su hermana, aislada. El único contacto que tiene es con la naturaleza, y cuando mueren la madre y la hermana ella se queda sola. Cuando ves a un ser humano que tiene todas sus capacidades, por decirlo de alguna manera, al completo, ¿vale? Y no sabe, digamos, hablar, claro, no sabe escribir, etcétera, etcétera. Entonces, es como la historia del niño lobo, ¿no? Que te lo encuentras y vive en un bosque, y entonces ya llega un momento que si tú no das las mismas oportunidades, pues tengas o no esa diversidad funcional, pues no te puedes desarrollar plenamente. Entonces es un poco pues que se tenga en cuenta las especificidades que necesitan algunas diversidades funcionales para poder ser pues igual, que tener las mismas oportunidades que el resto de los seres humanos. Y hay una peli de Truffaut que se llama El niño salvaje, que retrata muy bien eso. Y hay una leyenda muy bonita en Extremadura, de la mujer salvaje, de una mujer que comía a hombres. Era tremendamente hermosa. Es una leyenda extremeña, es un mito extremeño. Una mujer terriblemente hermosa, no sé si terriblemente y hermosa pueden ir pegadas, y iba siempre desnuda y era tan atractiva que los hombres se les acercaba y luego ella se los comía. Joder. La mujer salvaje de Extremadura. La mantis, una mantis. La Super Moreno. Perdona, Lucía, esa película de la que estás hablando, ¿puede ser que la madre
tenía le había dado, o sea, ella hablaba mal porque había tenido una parálisis facial. Sí, entonces, sí, fíjate. esa. Sí, de Jodie Foster, Es que a mí me encanta. preciosa, porque la comunicación, ellas hablaban como si fuera otro lenguaje. Y es que, bueno, yo no sé hablar, o sea, no, pero hablaban como cuando tienes como cuando tienes una parálisis cerebral. Habían creado su propio lenguaje y claro, cuando la encontraron no la entendían. Claro, y luego es ver un poco como lo importante es la comunicación, da igual cómo lo hagas. Claro. Por favor. Yo tengo una deficiencia que tengo que solucionar ya, que es que no sé el lenguaje de sordomudos. Y es una cosa que tengo que hacer un curso, tengo que aprenderlo ya y lo que sea. Pero, ¿no sabes el lenguaje de sordos o de sordomudos? Fíjate, en ese nivel estoy, que no sé ninguno de los dos. Es que un sordo no tiene por qué ser mudo. Ya. Ni un mudo tiene por qué ser sordo. Pues así está. ¿Sabes? Es que aquí está, claro, es el desconocimiento que tenemos sobre las discapacidades, ¿no? Que una persona sorda o lee los labios o signa, ¿no? ¿Puedes decir Lola, Juan te quiere en lenguaje dáctilo de eso? ¿Dáctilo lo que sea? ¿Dactilográfico es? No. Dactilológico. Lógico. Mira. Le ha dado la vuelta ahora. Ki, re, u, an. Ahí está. Ya está. Lo ha entendido toda España. Yo no tengo más películas, ¿eh? Esto no lo pongas. Aquí decían por aquí mar adentro sí. Que abrió un tema muy importante, ¿no? El de la eutanasia. Es una historia muy, sí, lo que pasa es que también es muy conocido, ¿no? Yo creo que esta película sí que, y además gran interpretación de Bardem, ¿no? Sí. Que creo que, no sé si se llevó un Goya o... Posiblemente se lo llevase, sí, y es una película, a mí me parece estupenda. La verdad, me parece una película maravillosa y que nos ha abierto también, o ha ayudado a abrir un poco una mentalidad que parece que en los últimos días, en las últimas semanas, se ha hecho realidad, que es lo de la eutanasia, que es una cosa que ya había que abrir ese melón y habría que cerrarlo y afortunadamente en España, que para muchas cosas es pionera, como por ejemplo la ley de matrimonio homosexual, y también para la eutanasia está siendo de los primeros países, había que cerrar ya ese tema. Sí, del aborto eugenésico, que es cuando tu hijo pues te dicen que tiene una diversidad funcional, ¿no? Pues a ver, yo creo que tiene que ser mi opinión es que debe de ser una decisión de la mujer. No debe estar escrito en ningún sitio. Si tiene diversidad funcional puedes abortar y si no la tiene pues no. O te dejo en estos preceptos. Lo digo porque yo he trabajado con gente con diversidad funcional y en la época en que nos tocó, pues cuando nos tocó ser madres, digamos, pues llega un momento, una edad, las mujeres que ya dices, tiene que ser ahora, porque a nosotras sí que se nos pasa el arroz. Y entonces me acuerdo que tenía compañeras y me decían, mira, yo tengo tal enfermedad. Y yo, si tengo un hijo y me dicen que la tiene, a mí no me importa. Porque yo estoy aquí, estoy trabajando, me he casado, he tenido hijos, soy feliz. Sin embargo, tenía otra compañera que tenía otra enfermedad que dijo, yo jamás tendré un hijo, por si le pasa lo que a mí. Claro. A mí... No sé qué opináis el resto. Yo opino que no soy nadie para decidir por una persona que va a tener discapacidad. Es muy duro ser una persona con discapacidad. Muy duro, muy duro, muy duro. Yo no. Pero yo, ya cada uno que haga lo que quiera. Que vamos. Pero yo no. No todo el mundo lo vivimos así. Y yo, porque lo viva así, no quiero, no soy nadie como para decidir que sabiendo que va a venir mal. O sea, yo tengo mi hijo, está bien, pero si yo me quedara embarazada y me dicen que va a tener una discapacidad visual o de la que sea, incluso la mía, que la conozco, no lo tengo. Porque... Pero eliges tú, eso es lo importante, claro. Que tú puedas elegir. Sí. Carmen, ¿tú qué opinas? Tú no eres madre. Pues la verdad es que es un tema peliagudo, la verdad.
Claro, tampoco, o sea, hay infinidad de discapacidades, ¿no? Y cada una te puede limitar la vida de una forma y en mayor o menor grado. A mí, por ejemplo, mi discapacidad, pues hombre, sí considero que algunas veces me lo ha puesto más difícil que el resto, pero Carmen, te la ha vivo puesto. bien. En algunas ocasiones te lo ha puesto mucho más difícil. Es decir, no quiero empezar a tirar de hemeroteca reciente y a tirar del país y a tirar de un montón de medios de comunicación, pero a ti se te ha puteado de una manera evidente y flagrante por el hecho de tener poca visión. Sí, pero también la poca visión me ha dado otras cosas. Por ejemplo, antes hablábamos del Campeonato de España de esquí, ¿no? Y a lo mejor si hubiese visto bien, pues habría esquiado, pero a lo mejor no habría llegado nunca a competir y no habría llegado a ser campeona de España. O sea, te quita unas cosas y te da otras, pero claro, luego también, pues hablo de mi discapacidad visual y de cómo yo la estoy viviendo, pero yo desconozco, por ejemplo, las discapacidades físicas, desconozco el caso de Lucía, cómo se vive así. Cris, ¿tú tendrías un hijo? No lo tendría. No lo tendría, lo tengo claro. No lo tendría. Hombre, muchas veces depende de qué es lo que fuese. Sí que es verdad que bueno, pues se entienden todas las opiniones y cada uno pues elige con lo que resuena y ya está, pero yo lo tengo claro que no. Es la capacidad de decidir, que decía Lucía. Claro. Claro. Es lo importante. Esto parece que estamos tirando piedras a nuestro propio tejado y es simplemente el respeto a que si te viene una enfermedad, pues bueno, pues ya te ha venido cuando y tal, ¿no? Pero antes de nacer una persona, saber que tú estás decidiendo, porque yo estoy decidiendo qué van a hacer, o sea, yo tengo el derecho por mi cuerpo y por, o sea, decidir lo que quiera hacer. Y si ya estoy decidiendo que va a venir esa persona, cuando es una persona independiente, y yo qué sé cómo se va a tomar. No todo el mundo lo tomamos nuestra discapacidad y nos tomamos la vida aceptándola de esta manera, luchando y con esta alegría y o sea, no todo el mundo, o sea, hay gente que lo pasa muy mal, pero muy mal y no lo supera. Pero como a lo mejor no que esto abarquemos todo siempre por ser personas discapacitadas, o sea, que se les pase a esto. Puede ser otra persona que también lo pase mal porque, yo qué sé, porque le han, por cualquier cosa, vamos, que no quiero, no quiero que parezca esto que es algo que por ser discapacitado ya no voy a tener un hijo con discapacidad, ojo, que es verdad que es menudo marrón, menudo rollo, no sé qué, pobrecillos. No, fuera todo eso. Pero sí que es verdad que si lo puedo evitar, pues lo evito. Hombre, no estoy, vamos, por favor. Ojalá no tuviera ninguna discapacidad, no soy tonta. Claro, es que hay que tener cuidado. Y por eso yo creo que la que debe de elegir es la mujer. Sí. Yo creo que bueno, junto con el marido, claro. Ya, pero sí. Sí, deben de decidir los dos. Pero que en cierta forma también se convierte esto en una especie de... Yo decido cuál va a ser el futuro de mi hijo y pienso que mi hijo no se va a desenvolver bien. Entonces, corto. No sé, veo ahí un poquito... A lo mejor hay veces que sí que decides no tenerlo porque sabes que no hay apoyo por parte de la sociedad. Claro, hay una viñeta que a mí me gustó mucho, que es, hay un muro, ¿no? Y entonces hay tres personas, una bajita, otra mediana y otra alta. Entonces se dice, le vamos a poner una especie como de escalón para que las tres vean. El pequeño sigue sin ver, el mediano sigue sin ver y el alto ve. No, es que le tienes que poner al pequeñito, al bajito, perdón, un escalón más alto, al mediano un escalón mediano y al alto un escalón más bajito para que todos vean. Es decir, es que no todo el mundo necesita las mismas ayudas. Esto de decir, la todos diferencia... iguales. Es que no es verdad que todos No, es la diferencia entre igualdad y equidad. Exactamente.
Eso es. Chicos, ha sido un placer inenarrable estar con vosotros. Vosotras. Igualmente. Pues sí, la verdad que sí. Muy interesante. Sí, está muy guay. Os mando un abrazo así Colectivo. Virtual. colectivo, muy grande. Gracias. Te lo devolvemos. Besazo. Un besazo. Venga. Hasta luego.